Vamos con una nueva entrevista. Estamos con Ángel Delgado, especialista en Derecho Constitucional, para hablar sobre agenda política y le damos la más cordial bienvenida a don Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días y muy agradecido por esta oportunidad. No, muchísimas gracias a usted, como siempre, por acompañarnos. Veíamos en la nota anterior, bueno, en todo este bloque, un poco lo que está pasando en nuestro país. Definitivamente la lucha anticorrupción es uno de los temas principales en ese momento en la agenda. Escuchábamos al presidente Vizcarra diciendo que los diferentes aparatos, ¿no?, del Estado tienen que involucrarse en esta lucha, y veíamos pues cómo junto a gobernadores regionales, ¿no?, se hablaba justamente sobre esta tarea tan importante del lado de la reconstrucción. Sin duda, en su mensaje presidencial, cuando asume el mando, el presidente Vizcarra plantea la necesidad que este sea el objetivo número uno. Luego de toda la experiencia que hemos tenido en los últimos tiempos, el Perú se ha visto crispado, su gobernabilidad puesta en entredicho, sí, por una presencia determinante, masiva, agobiante de la corrupción, y por lo tanto es menester que frente a ella existan planes y objetivos tendientes a remontar y a devolverle a la política peruana la fluidez necesaria, y que en ningún caso la corrupción se constituya una barrera, un obstáculo que dificulte el proceso político nacional. Eso es elemental, y por eso bienvenidos los planes, bienvenidos las ideas, pero sobre todo tiene que haber una intención renovada por parte de quienes asumen el poder del Estado en sus diferentes niveles, para ellos, con su propio ejemplo y actitud, hacer que marche la maquinaria estatal de tal manera que la corrupción no tenga espacios ni rendijas para poder colarse. Ha hablado usted de la fluidez, ¿no?, de la corrupción como obstáculo, lamentablemente, para el desarrollo de un país, o bueno, en este caso, de una región, y asimismo también lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, que se quiere velocidad, ¿no?, que ahora está, digamos, la pelota en la cancha de los gobernadores regionales para que no se diga nunca más que un gobernador regional es corrupto o que no trabaja lo suficiente. Es fundamental, vean, hay varias razones, pero si el aparato del Estado camina regularmente en los tiempos previstos, uno sabe que una solicitud va a ser atendida, se le da el curso correspondiente, los planteamientos son aceptados, se tramitan, evidentemente los espacios para la corrupción, para los caminos subterráneos, para las lógicas paralelas, simplemente se reducen significativamente. Ve usted, la marcha fundamental del Estado, de modo adecuado, conveniente y regular, es en sí ya la principal garantía para que la corrupción deje de ser una necesidad. ¿Cuándo es que esta fluye? ¿Cuándo se convierte inclusive en una necesidad incluso ciudadana? Cuando los aparatos del Estado están bloqueados y no dan respuesta. Entonces, ¿qué hace la gente? Busca, y cuando digo gente me refiero desde la gente más encumbrada hasta las personas menesterosas, que van a buscar mecanismos paralelos, soterrados, para conseguir las cosas que deberían hacerlo a través de la transparencia y publicidad que demanda la cosa pública. No, y lo hemos discutido antes incluso, ¿no? La corrupción está en todas las esferas, ¿no? Lamentablemente hay una cultura de la corrupción contra la que se tiene que luchar, y por eso mismo veíamos en otra nota también con mucho agrado, ¿no?, que el Poder Ejecutivo ha promulgado la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Sí, es decir, hay un plan nacional. Hay un plan que lo ha preparado la Comisión Nacional Anticorrupción, que preside el Poder Judicial, Duberly Rodríguez, que ayer lo expuso en esta Asamblea de Gobiernos Regionales, cosas que nos parecen positivas. En fin, planes existen, han existido antes, repito, es la voluntad del gobernante, de los gobernantes en general, para poder hacer que esto sea una realidad efectiva, y no solamente retórica, discursos, planteamientos que a veces llenan el ambiente pero no resuelven las cosas. Entonces esperamos que este nuevo gobierno, imbuido de un ánimo y sobre todo aprendiendo de la experiencia negativa anterior, pueda abrir un curso distinto donde, repito, la principal lucha anticorrupción es el funcionamiento adecuado del Estado. Repito, porque la prevención está ahí. Claro, ¿no? Ahí está, porque si nosotros, cuando la cosa funciona, no hay necesidad de pedirle hoy un favorcito, sácame más rápido mi expediente, oye, yo quiero, ¿cómo hago esta cosa? Cuando no funciona el Estado, cuando no hay respuestas a las demandas ciudadanas,
inevitablemente en cualquier país del mundo se abren otros caminos alternativos, informales se les dice, para buscar soluciones que la formalidad política institucional no ha podido dar. ¿Y en ese sentido las sanciones se convierten entonces en algo complementario a la política pública? Claro, la sanción es un aparato que debe corregir a quienes transgreden, pero no puede ser la sanción el elemento fundamental. Claro, la cabeza. Primero, digamos, ¿no? Porque es imposible hacerlo desde el punto de vista material, tú no puedes sancionar a todo el mundo, hay principios que informan los procesos para determinar culpas, presunciones de inocencia que no pueden obviarse bajo ningún concepto. Por eso repito, la corrupción fluye cuando el terreno está bloqueado, cuando los espacios están llenos, cuando no hay respuestas rápidas y adecuadas a los problemas de la gente. Si el Estado lograra funcionar regularmente, la corrupción se reduciría significativamente, porque tendría que ser ya demasiado especializada, muy sofisticada para poder darse, y eso entonces ya no se vuelve un elemento que afecta a la gobernabilidad. Ve usted, corrupción siempre va a haber, por eso siempre tendrá que haber un poder judicial con capacidad punitiva que imponga sanciones vigilante, a quienes delinquen. Eso no lo vamos a evitar, hay que ser conscientes. Sin embargo, lo que sí podemos evitar es que esta forma de actuación delictiva se convierte en un obstáculo para la gobernanza y la gobernabilidad de nuestro país. Eso sí podemos evitarlo y eso se garantiza haciendo que la cosa pública funcione, y eso va a ser objeto de la vista de todos los ciudadanos cuando veamos que los aparatos del Estado, todos ellos empiezan a caminar conforme a las normas que los han concebido y que dictaminan sus competencias y dicen cómo deben actuar en un caso y en otro no. Eso me parece fundamental. Justamente la corrupción se nutre del fracaso del Estado, de la incapacidad que tienen las entidades públicas y los funcionarios para resolver y atender los problemas de la gente. Bueno, ahí es cuando la corrupción está de plácemes. Esa es la oportunidad entonces, sí, ¿no? Para, por supuesto, hacer las cosas bien, y sin duda es un momento importante porque estamos hablando de una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Acabamos de salir de la 8ª Cumbre de las Américas, ¿no? Donde el eje central fue también la lucha anticorrupción, y tenemos un documento con 57 puntos. Bueno, porque esto es un problema no nacional, sería un error ver lo que solamente pasa en el Perú, sucede en el mundo. Odebrecht había logrado tener la, entre comillas, virtud de haber generalizado, haber internacionalizado estas prácticas corruptas, inclusive se vincularon a una cierta doctrina política. Entonces yo quiero tener una expansión, una mayor influencia política, y utilizo los mecanismos corruptores de ciertas empresas a través de los mecanismos públicos de contratación para generar una ganancia, primero descomunal, excesiva, indebida, pero también para embarcar al país, y esto es lo más grave de todo, en planes y proyectos indebidos. Mira, aquí no solamente es que el Perú ha perdido plata, sino que además nos han vendido proyectos que, la verdad, como lo dicen los economistas, la gente que conoce, no son necesarios para el desarrollo del país. Ahí es el perjuicio del ciudadano. Ese es el gran perjuicio, o sea, grandes inversiones. O sea, todo este gran crecimiento que hemos tenido en los últimos 20 años, que es un activo del Perú, no se ha utilizado en obras que tengan una reproducción social fundamental, que atiendan los problemas de la gente, que resuelvan y mejoren la calidad educativa, que mejoren la salud, que prevengan la lucha contra la inseguridad ciudadana, sino al contrario, elefantes blancos, como le decimos, cosas faraónicas que no tienen ninguna gravitación en la marcha del país. Y eso que está mencionando es parte, ojo, también de aquella construcción, ¿no?, por una cultura que luche contra la corrupción, porque hay que informar a la gente, que la gente sepa cuáles son las consecuencias. Claro. Que no solamente es que la autoridad se llevó dinero, no, dinero del ciudadano, dinero que era para que el país mejore, dinero que pudo usarse en educación, en salud, en fin, en diferentes necesidades según la región. Por eso sí digo yo que el ciudadano tiene que estar muy consciente, porque en una democracia él tiene el poder, primero al momento de elegir autoridades correctas, no desperdiciar su voto en personas que venden humo o que venden triquiñuelas o simplemente a través de un verbo florido pueden engañar a las personas. Tienen que saber elegir bien. Y en segundo lugar, a través de los mecanismos de participación que tienen las instancias hoy día políticas, especialmente las descentralizadas, tener una actuación activa y presente, de modo tal de que pueda, con su presencia, influencia y denuncias, en eventual caso, ir corrigiendo, señalando cuando la nave del Estado o de la municipalidad, siquiera, se sale del carril que le corresponde y empieza a actuar de modo irregular.
Finalmente, el 2 de mayo es un día importante, ¿no? Se va a pedir el voto de confianza, el gabinete del señor Villanueva va a presentarse. En ese sentido, el señor Galarreta, presidente del Congreso, ha dicho pues que sería bueno enfrascarse en temas cruciales y prioritarios para el país. ¿La lucha anticorrupción sería uno de ellos? Pero sin duda alguna, porque miren, el país se ha destrozado, el país ha estado parado más de 1 año y medio, 2 años casi. Y ahí están los costos de la corrupción, ya está, ¿no? pues, o sea, el Perú está paralizado y esa paralización es inaceptable bajo cualquier punto de vista. Ahí, cuando la corrupción ha logrado parecer el país, estamos en un momento tal en que la contaminación, la enfermedad, lo mórbido, se ha hecho pandemia y en consecuencia estamos como un cuerpo pronto a fallecer. Hay que salir de ese estado de postración y por eso el 2 de mayo es una fecha importante porque el gobierno, el gabinete, el presidente del Consejo de Ministros y sus ministros van a recibir una aprobación del Parlamento, un voto de confianza para que puedan llevar a cabo por el tiempo que corresponda el plan de gobierno que le van a ofrecer a la ciudadanía y al Parlamento en particular. Es una ceremonia fundamental que no debe ser solamente protocolar, sino oportunidad para producir un consenso entre poderes del Estado, por un lado, pero también ante visiones políticas distintas que existen en la sociedad y en el Estado y que tendrán ahí una oportunidad buena para concordar puntos de vista. Claro que sí. Y para que la maquinaria, como dijo usted, funcione. Eso es al mismo fundamental. ritmo todos los actores. Si ¿no? funciona Si la uno camina y maquinaria, otros corren, no se la puede. corrupción se reduce significativamente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, don Gracias. Ángel, por habernos acompañado. Hemos conversado con Ángel Delgado, especialista en Derecho Constitucional.